Traiga su Biblia, por favor. Traiga su Biblia, traiga su cuaderno y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 8. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 8. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a una iglesia que él fundó. Una iglesia, ya vimos quién era Aquila y Priscila, ya vimos quién era Apolos. Y ahora vamos a ver el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Creo yo que en la vida todos hemos pasado por desiertos. Creo que usted y yo hemos atravesado diferentes desiertos. Y uno de los desiertos más sensibles, hay varios tipos de desiertos. El desierto, por ejemplo, de la pérdida de un ser amado, el desierto del duelo, del luto, es un desierto bien duro. El desierto del quebranto de la salud, cuando se pierde la salud, y el desierto cuando falta el pan o falta la comida, también es bastante fuerte. Son desiertos bastante fuertes. De hecho, Job, un santo de Dios, atravesó un solo desierto que contenía todos estos elementos. Job había perdido sus hijos, 10, 7 varones, 3 mujeres, 10 hijos en total. En un solo lapo, no le había quedado ni uno. No era lo mismo que si le hubieran muerto 1 o 2, doloroso, pero le hubieran quedado 8, le hubieran quedado 7 o 6, no le quedó ninguno. Job pierde todas sus riquezas de un solo tajo. Job pierde la salud y Job está en una condición lamentable como ser humano. Sin embargo, Job conocía a Dios. Y Job le dijo al Señor: aunque Él me matare, en Él esperaré. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, aunque las circunstancias presentes no sean muy alentadoras. Y uno de los desiertos, vuelvo a contarle, más fuertes, es el tema de la comida. De hecho, a lo largo de algunos episodios, si Dios nos presta la vida, estaremos viendo cómo la comida puede llevar a personas a blasfemar contra Dios. Cómo Satanás usó el tema de los alimentos para hacer caer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cómo la comida la vemos desde el principio de la Biblia hasta el final. Recuerde que el pecado de Adán y de Eva fue desobedecer, pero implicó una comida. Recuerde que el Señor Jesús, antes de ir a morir, cenó con sus discípulos, y recuerde que en tiempos futuros usted y yo estaremos en las bodas del Cordero, y en esas bodas habrá una gran cena. Así que vamos a ver este tema de la comida desde todas las ópticas, de todos los frentes. Vamos a analizar qué es la comida, por qué hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, por qué es tan importante con quién te sientas a la mesa, qué es la comida sacrificada a los ídolos, qué pasa cuando yo no doy gracias por la comida. ¿Qué ocurre cuando yo estoy preocupado por lo que comeré el día de mañana? ¿Qué pasa cuando yo no le agradezco a Dios por el pan de cada día? Todos estos temas los vamos a ir abordando. Así que permítame comenzar, por favor, en 1 Corintios capítulo 8, perdón. Y Pablo le va a hablar a una iglesia que él ama. Y hay un título: lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué está diciendo? El conocimiento envanece, lleva al orgullo.
Y Pablo les comienza a hablar a los corintios así, porque si hay algo a veces difícil, es hablarle a cristianos que ya llevan tiempo en el Evangelio. Gente que ya dice, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo he escuchado, de eso me lo han predicado una cantidad de veces o yo ya lo he predicado. Cosa difícil para uno a veces es darle un mensaje en una reunión donde hay pastores. Por eso yo le doy gracias a Dios por la humildad de la pastora Rosa Volverás, que la veo conectada cada noche allí. Se necesita humildad para recibir. En estos días también estuvo el pastor Quique y hemos tenido algunos pastores conectados. Que Dios nos guarde a nosotros de envanecer nuestro corazón por el conocimiento. Y aquí una clave. Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si usted a veces dice, yo ya lo sé, en realidad estás demostrando que no lo sabes. ¿Sabes que una persona altiva no deja hablar? Una persona altiva cuando comienzan a explicarle algo dice, sí, yo ya lo sé. Sí, al grano, rápido. Y yo debo confesarles que muchas veces a mí me han dicho algo y yo he querido como que le meta el acelerador. Recuerdo que necesito aprender y aprendo cada día lecciones valiosas, incluso de personas que teológicamente pueden tener menos conocimiento, pero que están mucho más elevados delante del Señor que uno mismo. Y Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego dice el 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a hablar de la comida, de lo que comemos, pero Pablo está diciendo algo aquí poderoso. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Usted quiere que Dios lo conozca? Ámelo. Cuando lo amas, cuando correspondes al amor de Dios, Dios te conoce. Acerca pues, después de haberles dado esta introducción a una iglesia difícil de formar, como fue la iglesia en Corinto, Pablo ahora sí va a hablar de la comida. Acerca pues de las viandas, de la comida, que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Despacio vamos a ir a esta hora de la noche. Pablo está diciendo que hay ídolos y que los ídolos nada son para nosotros los que estamos con Dios. Sin embargo, para los que están sin Dios, un ídolo es algo muy importante. Un ídolo es algo muy valioso. Un ídolo es algo que ocupa el primer lugar por encima de Dios. Se puede convertir un ídolo a una estatua, a una imagen, a un hijo, a un esposo, a una pareja, a un pastor, a un ministerio. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ¿qué? Es un ídolo. Sin embargo, Pablo aquí está hablando de los ídolos hechos de madera, hechos de barro, hechos de oro, y Pablo está diciendo, los ídolos nada son en este mundo. Y dice, y no hay más que un Dios. Pero si usted se devuelve conmigo al versículo 4, dice, y de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Ok, vamos a ahora sí entrar. Comida que se sacrifica a los ídolos. Hay ciertas culturas que en su paganismo ofrecían a los ídolos personas, sacrificaban personas. De hecho, en México, yo tuve la oportunidad de estar hace unos 2 meses en México, para la gloria del Señor, y en México es muy común ver pirámides, y lo que se hacía en estas pirámides era sacrificar personas a lo que ellos conocían o consideraban sus dioses. De hecho, cuando los
las diferentes tribus iban a la guerra, la idea a veces no era matar al adversario, sino capturarlo vivo. Se traía a la persona viva, se colocaba en la parte de arriba de las pirámides y en un ritual que hacían algunas tribus de México, como los aztecas, como los mayas, era clavar una daga en el corazón de la persona viva y sacarle vivo el corazón. Ahora, hablando yo con algunos pastores de allá, y hablando con el pastor Quique, que es un hombre que sabe mucho de la Biblia, me explicaban que esa sangre que se vertía en las pirámides, en la parte de arriba, las pirámides tienen una forma bien difícil de subirlas, unos escalones bien cortos, pero tiene una forma que la sangre iba descendiendo por gravedad, por toda la pirámide, hasta llegar al suelo. Curiosamente, yo estuve en un lugar que se llama Mérida, pertenece a la provincia de Yucatán. Eso es una península. Curiosamente, en Yucatán no hay ríos como en Colombia. No hay ríos. Tú no pasas por puentes y abajo hay ríos. No se ven los ríos. Curiosamente, en la península, que ahí cerca está Cancún, hay aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas tienen unos pozos que se llaman cenotes. Curiosamente han descubierto que encima quedaban las pirámides y debajo de las pirámides habían cenotes. Curiosamente, la sangre caía por las pirámides, llegaba a la tierra, manchaba la tierra de sangre y caía hasta los cenotes. Se han hecho excavaciones muchos metros de profundidad y se han encontrado la tierra aún con rastros y rastros y rastros de sangre de todas las personas que eran sacrificadas encima de las pirámides. De hecho, se sacrificaban doncellas también. De hecho, para muchos de ellos en su cultura, era un privilegio morir para un ídolo, morir para un Dios que no existía. Y Pablo está hablando de esto. Ahora, Pablo está diciendo que hay ciertos sacrificios, por ejemplo, las personas, pero también hay comida sacrificada o comida ofrecida a los ídolos. Y Pablo dice, el versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses con D pequeña, sea en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios. Nosotros adoramos a un Dios que se representa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, esta gente ha hecho una cantidad de cosas para sus dioses, porque creen que hay dioses. Pero ustedes, los cristianos de Corinto, deben saber que hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo, y a Él es la gloria y a Él es la honra. Ahora, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. La iglesia no tenía tal conocimiento en todos. Porque algunos, subraya esta palabra, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ok. La iglesia de Corinto tenía una parte que sabían que hay un solo Dios, pero hay una parte que estaban ya habituados a ver comida o vianda ofrecida a los ídolos. De hecho, hay una religión que es la religión de Cuba. En Cuba se practica la santería. La santería es una fusión. Cuando llegaron los esclavos traídos de África acá a América por los españoles,
los esclavos traían sus ídolos. Pero los españoles, que fueron inquisidores y que usaron la cruz para atropellar, para matar indígenas, para oprimir a los esclavos africanos, los españoles, donde veían que había una construcción de indígenas adorando el sol, adorando la luna, la derribaban y montaban un templo católico allí encima. Cuando los esclavos africanos notaron tal persecución, fusionaron toda su corriente africana de idolatría, la fusionaron con el catolicismo. Hubo un sincretismo allí. ¿Y qué ocurrió? Los ídolos, usted cuando mira una estatua de yeso, fue hecha en un molde y obviamente esto es vacío por dentro, ¿correcto? Así que los africanos, los esclavos, tomaban sus ídolos hechos tallados por ellos y los metían debajo o por dentro de los ídolos católicos. Así que cuando llegaban los españoles y veían a los esclavos africanos arrodillados, decían: mire, ahí está adorando a San Gregorio, ahí está adorando a tal santo. Pero el esclavo sabía que él no estaba adorando a ese santo católico, sino que estaba adorando a un ídolo, a un yoruba, a alguien de su corriente africana, escondido dentro de la imagen. De allí nace el tema de la santería cubana. En la santería cubana se utiliza el equivalente a María, lo hay en la santería cubana, el equivalente a San José, lo hay en la santería cubana. Cada santo católico tiene un par en la santería cubana. Curiosamente, las personas que practican, que son practicantes de la santería cubana, se les reconoce porque se visten muchos de ellos de blanco, utilizan unas collares o manillas con chaquiras. Las chaquiras representan colores, de eso hablaremos en algún otro momento. Y curiosamente, ellos, según el santo que ellos estén adorando, o el yoruba, o lo que ellos estén adorando allí, le ofrecen un sacrificio. Dentro de los sacrificios que le presentan en la santería cubana está la comida. Esto no es nuevo. Esto tiene miles de años. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes no son idólatras. Ustedes no deben ofrecer, ni participar, ni comer nada ofrecido a los ídolos. Versículo 8. Si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ok. Aquí es donde voy a entrar a polemizar. Yo creo que cuando uno estudia, uno tiene que mirar todas las ópticas y finalmente usted mismo sacará sus conclusiones. Voy a decirlo con respeto, sin ánimo de ofender, pero con toda la intención de implantar una verdad bíblica. La comida no nos hace más santos o menos santos delante del Señor. Recuerde que los judíos ortodoxos habían ciertos alimentos que ellos no consumían o no consumen hasta el día de hoy. De hecho, la comida limpia para ellos no incluye el cerdo, ¿correcto? No incluye ciertos animales de pezuña hendida. No incluye ciertos animales del mar. Ellos manejan unas reglas muy rigurosas en cuanto al comer. Pablo no es un gentil. El gentil es el que no es judío. Pablo es un judío. Recuerde que Pablo fue perseguidor. Fue un fanático religioso, perseguidor
de los del camino, los seguidores de Cristo. Pero Pablo aquí, usado por el Espíritu Santo, nos está mostrando una verdad tremendamente poderosa. Hay sectas donde a la gente le prohíben recibir una transfusión de sangre, les prohíben donar sangre y les prohíben comer ciertos alimentos. En nuestro país hay una comida que es una especie de, pienso que es como un intestino del cerdo, no sé si es del cerdo, me perdonan la ignorancia, o de la res, que en nuestro país la conocemos como rellena. Es literalmente una víscera de un animal que se rellena allí con comida y tiene un color rojizo. Para muchas religiones, comer rellena, porque implica sangre, es pecado. Comer ciertos alimentos es pecado. Y consideran que otros alimentos me hacen más agradable ante los ojos del Señor. Pablo, judío, Pablo que fue fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, Pablo, un hombre que hablaba varios idiomas, con doble nacionalidad, judía, pero también tenía la visa, por decir, romana. Pablo, un hombre inteligente, un hombre instruido, usado por Dios, nos está diciendo esto. Pero el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen los sacrificados a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ok. Pablo está diciendo que si la conciencia es débil, se contamina. Le voy a explicar. Si yo como pastor, usted me ve en un lugar comiendo rellena y usted es débil en la fe, usted va a tomar eso por el lado malo. ¿Correcto? Usted va a decir, ¿por qué el pastor está comiendo eso? Ahora, por ejemplo, en el caso, yo tengo amigos pastores, por ejemplo, el pastor Yamil, él no comería jamás rellena, porque él dice que él no come comida que fue de esclavos. Aquí en Colombia hay algo que se llama mondongo, que es otra tripa, que eso la procesan. Yo no me pierdo un mondongo, les cuento. Pero si usted quiere ofender al pastor Yamil, póngale un mondongo. Él dice, no, gracias. Yo me lo como. Sin embargo, Pablo está hablando de personas que son débiles en su conciencia. No estoy hablando de todo lo que uno puede hacer. Entonces usted va a decir, entonces voy a salir a tomarme un trago porque es que eso es cuestión de conciencia. Escúcheme algo. Estamos hablando de las viandas. Estamos hablando de la comida. Y luego Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Escuchen, lastimosamente, hoy hay una corriente de gente que los han ido arrastrando hacia una creencia judío-mesiánica. Entonces a uno le buscan la conexión. Todos nosotros venimos supuestamente de judíos y eso cogen a la pobre gente y la retroceden a la ley. Los llevan a guardar el sábado, los llevan a circuncidarse, los llevan a orar hacia el monte, hacia el Sinaí, y les prohíben ciertos alimentos usando el argumento que hay cosas que si yo como serán ofensivas ante el Señor. Escúcheme, cuando hablamos de alimentos, recuerde que Pedro tuvo una revelación. Dice que Pedro estaba orando a Dios y tuvo un éxtasis donde se desenrollaba una tela y en esa tela habían varios animales que para Pedro eran inmundos y hubo una voz del cielo que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no voy a comer. Y el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, no voy a comer. Y luego el Señor le dijo por tercera vez, le dijo,
no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Y esto era porque Dios lo iba a enviar a predicarle a Cornelio. Quiero decirle, hay comida que es buena en cuanto a la salud, pero que a nosotros no nos hace más aceptos o menos aceptos. Voy a poner un ejemplo. Si usted no se quiere comer un pedazo de chicharrón, un pedazo de carne de cerdo frita, por una cuestión de salud, no lo haga. Pero si usted no se lo va a comer por una cuestión de que usted cree que delante de Dios está mal, hágalo. Pablo le está enseñando esto a la iglesia. Y Pablo dice esto, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, y esto es muy importante, no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo les está hablando de una libertad. Y esto es muy, muy interesante. Usted y yo somos esclavos de Cristo por voluntad. Esto yo ya lo he explicado no sé cuántas veces. Se lo voy a volver a repetir. Cuando había esclavos, al 7º año, el esclavo se le daba la opción de irse de la casa, recobrar su libertad. Sin embargo, si el esclavo había sido bien tratado, amado, respetado, y él se sentía a gusto, tenía ya familia, él hablaba con su amo y le decía al amo, no me voy a ir, y me voy a hacer un esclavo por amor. Así que el amo lo llevaba a la puerta de la ciudad, el lugar más importante, donde se hacían los negocios, donde estaban sentada la gente más sabia, a la puerta de la ciudad. Le colocaban la cara contra la madera de la puerta y le horadaban la oreja, le hacían un roto en la oreja con un punzón metálico y le ponían una señal, un arete, una marca, un roto de que era un esclavo por voluntad. Esa persona ya nunca más podría volverse a ir, era una sola vez su oportunidad, pero él había decidido quedarse. Tuvo la libertad, pero decidió someterse. Cuando la Biblia nos habla que somos esclavos, no somos esclavos ante un señor inquisidor. No somos esclavos ante un amo tirano y opresor. Somos esclavos por voluntad, pero tenemos una cosa que se llama libertad. Y Pablo está dando una recomendación a la iglesia de Corinto y la está dando a todos nosotros. Miren que esa libertad no sea tropezadero para los débiles. Voy a volvérselo a repetir. Pablo dice que usted tiene una libertad. Pero Pablo dice que si esa libertad hace caer a alguien, te vas a meter en un problema. Entonces cuida de esa libertad. ¿Correcto? Cuida de esa libertad. Si yo me voy a sentar a comer algo con un grupo de débiles y los voy a hacer caer, mejor no me lo como con ellos. Mejor o no me lo como, o mejor me lo como a solas. Y cuando hablo a solas no es porque sea un pecado. Cuando hablo a solas es por no hacer caer a los débiles de la fe, que abundan. Y Pablo está diciendo en el 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quién? Para los débiles. Hay hermanos que son muy débiles. Hay hermanos que, ay pastor, ¿y usted por qué tal cosa? ¿Y usted por qué cuando abre la Biblia no dice, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén? ¿Y usted, pastor, por qué cuando ora de esta manera? Hay personas que son débiles en la fe. Escúcheme. Hay personas con las cuales tienen un nivel de madurez, con las cuales uno puede hablar ciertos temas espirituales, pero hay otros que no tienen ese nivel. Y Pablo luego dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado
a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Esto es bien poderoso y esto es bien interesante. Resulta que pasa alguien y te ves sentado en un lugar donde hay algo que no es aparentemente correcto, pero tú estás allí porque tú tienes el conocimiento, tienes la madurez y sabes lo que estás haciendo, pero la otra persona no. Voy a poner un ejemplo. Enfrente de la iglesia, el entorno ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Pero recién comenzamos hace 10 años, enfrente teníamos 2 lugares que en Cali se conocen como amoblados, así se les decían antes, que eran una especie como de hoteles, como de una gama baja, donde la gente entraba a prostituirse o donde la gente entraba a tener relaciones sexuales allí. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia, una de las cosas que siempre hemos tenido nosotros es articularnos con la comunidad. Nosotros no somos inquisidores, nosotros no venimos a ser conquistadores por fuerza, sino a colonizar un sector. Así que con los dueños de ambos lugares yo hablaba, de hecho si me pedían un favor yo se los hacía, pero en algunos momentos también yo llegué a solicitar, recuerdo puntualmente una vez necesité una escalera y entré a tal lugar. Cuando yo venía saliendo de entregar la escalera de uno de los amoblados o prostíbulos, yo iba saliendo y nosotros estamos en el centro y eso pasan cualquier cantidad de carros y a mi mente vino un pensamiento. ¿Qué pasaría si alguien débil me ve a mí saliendo de un prostíbulo? Puede que esté enfrente de la iglesia, pero está saliendo de un prostíbulo. A eso es lo que se refiere Pablo. Escúchame. Pablo dice, si hay algo que puede hacer caer a otro débil, no lo hagas. Y Pablo nos está hablando aquí ¿de qué? De la comida. Y dice, y por el conocimiento tuyo, voy a volver a leer desde el 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. ¿Qué significa eso? Que mi acto de irresponsabilidad estimulará al otro a pecar. A pecar. Voy a hacer esta claridad. Pastor, ¿tomarse una copa de vino es malo? Yo le voy a decir, hermano, no es malo. Sin embargo, no lo hagas. Hay gente que va a cenar a un buen lugar y le sirven una copa de vino. Hay gente, yo por la misma actividad pastoral, yo a veces voy a matrimonios o a veces voy a algunas reuniones donde ofrecen una champaña. ¿Es malo, pastor, tomarte una copa de champaña? No. Sin embargo, por causa de la conciencia de los débiles, no lo hago. No tomo vino, no tomo champaña, no consumo licor. Que es que en Europa la gente, mire, yo he estado en mesas donde nos han puesto vino y vino de la mejor calidad. He dicho, no gracias. No gracias. Una vez un señor que asistía a la congregación nos invitó a mi esposa, niño y a mí, a un lugar muy lindo donde él vive. Y desde que yo llegué, pastor, ¿una cerveza? No gracias. ¿Tengo importadas? No gracias. ¿Una copa de vino, pastor? No. ¿Un coñac? No gracias. ¿Un whisky? No gracias. Me ofreció yo creo que todos los tragos, un tequila, todos los tragos que me conocía y los que no me conocía. Dije, no gracias. Luego el Señor me dijo, ¿sabe usted? Estábamos en la cena y me dijo, usted me tiene sorprendido. Aquí han venido, y sin ánimo de desprestigiar, no lo digo así. Aquí han venido, aquí a mi casa, han venido sacerdotes y toman licor y usted no ha tomado licor. Lo que ocurre es que yo estaba cuidando la fe de ese hermano.
Ahora, si yo voy a mi casa y me encierro en mi casa y me agarro a tomar, tengo un problema con el alcohol. Es que aquí nadie me ve y es que aquí no le estoy haciendo daño a nadie, pero Dios te está viendo. Dios te está viendo. ¿Correcto? Entonces, hay cosas que vamos a ir profundizando, como la comida sacrificada a los ídolos, que Pablo dice, tú tienes el conocimiento, pero que ese conocimiento, hay ciertos hermanos que ya ahora solo hablan de la gracia. Ten mucho cuidado con lo que le estás enseñando o le estás impartiendo a los débiles. Escúchame. Hay personas inmaduras que no están preparadas todavía para tener tu nivel espiritual. Escúchame eso. Hay personas que todavía necesitan ciertas cosas que tú ya no necesitas. Hay gente que dice, pastor, yo puedo ayunar tantos días a la semana y está bien. Y yo le digo, sí, claro, está bien. Mientras tanto, si tu cuerpo no lo rechaza, no es malo para tu salud, lo haces correctamente, lo puedes hacer. Pero hay otros hermanos que me dicen, pastor, yo me siento mal porque hace un mes no ayuno. Y le digo, hermano, no pasa nada. Ahora, yo no le puedo decir a todos no ayunen o no le puedo decir a todos que ayunemos todos los días. Cada persona tiene su relación con el Señor de madurez y cada persona tiene su nivel de conocimiento delante del Señor. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, qué violento esto que dice Pablo, se perderá. Mire lo que está diciendo Pablo. Comenzó Pablo a decir que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así comenzamos a leer los sacrificados de los ídolos. Mire toda la introducción que está haciendo Pablo. Dice, pero por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El conocimiento envanece. Hermanos que ya están en un nivel dicen, no, yo ya no necesito hacer eso, yo ya no necesito. Hay hermanos que dicen, yo no necesito congregarme cada 8 días, yo ya entendí esto, yo lo otro, yo no necesito 10 más. Hermano, si ese es tu conocimiento, no seas tropezadero para los débiles en la fe. Y Pablo está diciendo, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo murió por ti, que tienes mucho conocimiento, pero Cristo murió también ¿por quién? Por el débil. Escúcheme. Tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que sale de su boca, con lo que enseña, con lo que imparte, con lo que comenta en casa. Hay personas que están disgustadas con la congregación donde asisten. Están disgustadas con su pastor, con su pastora, con los hermanos de la iglesia y llegan a la casa y sueltan, abren su boca, destilan su veneno en débiles en la fe. No sea que por tu conocimiento el débil se pierda, aquel débil por el cual Cristo también murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, aquí hay un lío gravísimo, lástima el tiempo. Dice que ellos tienen una débil conciencia y que cuando yo hago eso y yo hiero al débil de conciencia, estoy pecando contra Cristo directamente. Llegué al 13 donde apenas vamos a comenzar. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amado Dios, te doy gracias, te bendigo, te exalto. Gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Qué es lámpara a mis pies? Es caminar en medio de una noche oscura, pero tengo una linterna que va alumbrando mi camino.
Y aunque esté rodeado de tinieblas, tu palabra me muestra el camino seguro. Gracias, Dios, por hablarnos, por enseñarnos. Guardo esta palabra en mi corazón, la atesoro. Pido que esta palabra, Señor, sea revelada a mi ser interior y que yo no sea tropezadero para los débiles en la fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.